Buenos días muchachos, vamos a hablar del circuito rectificador monofásico de media onda. Observamos la topología. Tenemos un transformador que en secundario alimenta a un diodo y a su vez a una carga. Esta carga la vamos a llamar una carga resistiva, que podemos decir que es una especie de foco, ¿no? Entonces, hablar un poquito de él, pudiéramos decir como elemento muy rápido, que no es esto ahorita el asunto de estudiar su señal, sino nada más conocerla. Si al inicio del diodo llega una señal senoidal, deja nada más pasar la mitad de ella. Es así como opera este circuito, ¿no? Adelanto, no es el objetivo conocer cómo funciona el objetivo, sino analizar el proceso de rectificación, analizar parámetros eléctricos, que es lo que vamos a explicar en este momento. Bien, entonces, ¿qué me interesa analizar de este circuito? Me interesa analizar parámetros eléctricos como corrientes, voltajes, potencias y resistencia de la salida de la carga, ¿no? Analizarlo en cuanto a esa parte. Entonces, uno de los primeros parámetros que nosotros vamos a estudiar en este circuito, voy a hacer esta señal un poquito más grande para poder trabajar aquí con ella, ¿sí? Uno de los primeros parámetros es esta que vamos a trabajar, es el Vm. El Vm, pudiéramos decir que es el voltaje máximo que hay en la señal de salida. Ese sería el Vm. Si nosotros igual forma quisiéramos conocer el Vm a la entrada, si me voy a la señal senoidal, partiéramos de aquí a aquí, tendríamos un voltaje de pico a pico. Pero si ese voltaje lo dividimos, obtenemos la otra parte que estamos buscando. Pero bueno, aclaramos que el Vm es la parte máxima, ¿sí? El voltaje máximo que existe en la salida de la señal. Esta señal puede ser observada pues en un osciloscopio. Continuamos con el análisis de este circuito. Un primer parámetro entonces sería el Vm. El siguiente parámetro que estudiaríamos sería el VCD, que significa voltaje en corriente directa. Hay que entender esta parte, que este circuito inicialmente, antes del diodo, tiene corriente alterna, después del diodo, corriente directa. Entonces, cuando hablamos de voltaje en directa, significa que es el voltaje que existe bajo el área de esa curva. A eso se refiere, y que está definido de 0 a pi. Significa que aquí tenemos que encontrar el área de esa curva a través de una integral, y al evaluarla, bueno, ya queda evaluado y todo, me dice que queda Vm sobre pi. Esa quedaría la ecuación definida del VCD. El siguiente parámetro es Vrms. El Vrms también, bueno, es un voltaje, pero se le conoce como raíz media cuadrática. Significa que es el valor efectivo, el valor que la carga
recibe, no en sí el punto máximo. Si nos damos cuenta, vamos recorriendo la carga y vamos a darnos cuenta que en cada punto hay un valor diferente de voltaje. Bueno, pues el VRMS es la suma de todos esos puntos que llegan a la carga y lo toma como un valor absoluto. De igual forma, para encontrar ese VRMS, tiene que darse por el análisis de una integral con límite de 0 a pi, y al momento de evaluarla me dice que queda Vm sobre 2. Estas ecuaciones ya están preestablecidas, ¿sí? Ya están preestablecidas, ya no es necesario estar volviendo a integrar o a definir integral, porque cada vez que lo hagamos pues vamos a caer en ese parámetro. El siguiente parámetro sería el ICD y el IRMS. Prácticamente, para poder obtener estos parámetros, ocupamos de un voltaje y de una resistencia. En este caso, la resistencia viene siendo el foco. En cuestiones prácticas, se supone que por aquí circula una corriente, ¿no? Le vamos a llamar corriente de carga, y por tanto también es alimentado por un voltaje que le llamaríamos voltaje de carga. En tanto entonces, si nosotros queremos encontrar un valor del foco, no queda más que relacionar el voltaje de carga sobre la corriente de carga. Entonces, así es como encontramos el valor de R. Aquí sería un error agarrar el foco y medirlo en ohmios, porque ahí estaríamos midiendo una resistencia del material, del filamento. Entonces, recordar que internamente en el foco existe un inductor, entonces por tanto no estamos midiendo la resistencia del foco, estamos midiendo la resistencia del material, y sería un inductor, y lo correcto sería medirlo con la medición de la bobina, ¿no? Pero en este caso no nos interesan esos valores, se va a calcular de esta manera, y a esta R le llamaríamos nosotros impedancia, porque es una relación de voltaje-corriente, no es un valor directo. Una vez que ya tenemos el valor de R, para calcular la ICD, tenemos el BCD y lo dividimos sobre R. Y aquí tenemos la ecuación del ICD. Y para el para el IRMS, procedemos a lo mismo. Y aquí tengo entonces las ecuaciones de corriente en directa y corriente en RMS, obteniéndolos a través de esa R. Para que no exista duda de dónde se saca. De manera práctica, bueno, pues esa R se lleva al laboratorio, se toman esas mediciones, ¿sí? Y se calcula la R. Posteriormente, en los ejercicios que yo por ahí les haga llegar, van a venir imágenes reales del osciloscopio con mediciones reales para que ustedes puedan llevar a cabo este tipo de ejercicios. El siguiente parámetro sería el PCD y el PCA. El PCD, bueno, pues nos referimos a la potencia que estaba hablando acá. Entonces, potencia significa que voy a combinar BCD por el ICD. Y en el PCA sería VRMS por IRMS. Y aquí tengo las potencias. Y aquí están las otras ecuaciones, ¿no? Continuamos trabajando, ¿sí? Ya vamos viendo que va un parámetro, aquí van dos, aquí otros dos, aquí otros dos, y aquí tenemos otro. Este parámetro que viene es un parámetro estadístico. No me detengo a hablar mucho de estos parámetros porque ya son muy comunes, ¿no? Voltaje, corriente, potencia,
de una carga, pues bueno, ya son conceptos que hemos venido estudiando durante toda la carrera. Pero aquí tenemos un parámetro nuevo, que es esa n, en forma de n, es una n alargadita, ¿verdad? Y me dice que es eficiencia del circuito, y esto se va a relacionar entre la potencia que sale, que es PCD, ¿verdad? Sobre la potencia que entra, digo, es PCA sobre PCD, o sea, potencia en directa sobre potencia en RMS. Entonces, este que vemos aquí, es la eficiencia. Si nosotros observamos esta fórmula, esta primera fórmula, ¿qué significa eficiencia? Se supone que este circuito lo que hace es recortar una señal de corriente alterna o una señal senoidal, la recorta a la mitad. Entonces pudiéramos decir que la eficiencia de este circuito es de 50%, porque corta la señal a la mitad, y esto es lo que el parámetro me da a entender. Pero si yo hago la siguiente observación, vamos viendo, PCD es igual a todo esto que tengo aquí, sería BCD por el ICD, y PCA es lo que tengo acá, RMS por IRMS. Pero a su vez, ICD y RMS se sustituye, ¿no? BCD, ¿cuánto vale ICD? Pues vale todo esto, lo va a multiplicar, me quedaría BCD por R, y acá me quedaría BRMS por R. Por tanto, seguimos trabajando la fórmula, y arriba me queda BCD cuadrada sobre R y BRMS cuadrada sobre R. Medios con medios, aparentemente se cancela, me queda BCD cuadrada arriba y BRMS cuadrada. Pero BCD y BRMS cuadrada son parámetros que arriba tienen un valor de BMPi al cuadrado, sustituyo el BRMS, BM sobre 2 al cuadrado. Por tanto, la eficiencia me dice que es BM cuadrada, pi cuadrada, BM cuadrada, y 2 al cuadrado, pues que me da 4, ¿no? Ahí está. En tanto, extremos con extremos van para arriba, ¿verdad? Me quedaría 4 BM cuadrada sobre esto, BM cuadrada. Fíjense lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Multiplico los extremos, quedan arriba y los medios abajo. Se cancelan los BM y me queda 4 sobre pi cuadrada. Y si ustedes realizan ese valor en su calculadora, les va a dar esta razón, que es un 40.5%. ¿Qué significa, jóvenes, esto? Significa que la eficiencia, sí, que la eficiencia del circuito no es realmente el 50%. Quiere decir que si yo llegara a tener un valor de aquí de 100 volts de corriente alterna, lo que me deja pasar es un 40%, no un 50%, como teóricamente se menciona. Bueno, ese es otro de los parámetros. Aquí yo recomiendo también que podemos usar esta fórmula, ¿sí? Y de igual forma podemos usar esta también. Se va a utilizar mucho. Más adelante les voy a explicar por qué. ¿Sí? Puede ser, dice, una ecuación para la eficiencia sería el PCD sobre el PCA, pero tengo que calcular estos dos valores. Y la otra sería usando esta, ¿sí? Esta ecuación.
¿Por qué? Porque acá directamente yo tomo los valores y el resultado se llega a lo mismo. Quiere decir que esta fórmula me sirve cuando tengo PSD, PCA y esta me sirve cuando tengo el BCD y BRMS. La diferencia de trabajar con esta es que esta primera, como son los primeros valores que yo obtengo, tiene menos error, llamémosle así, que esta, porque voy operando y sustituyendo valores, entonces esta tiene menos error que esta, ¿no? Entonces el parámetro se vuelve más preciso utilizando esta que esta. Pero bueno, vamos a utilizar los dos para observar las diferencias, ¿sí? Ese es el parámetro. Resta decir de otros parámetros todavía que hay pendientitos. Hablaríamos nosotros también de factor de forma y me diría que es BRMS sobre BCD. Esa sería la ecuación del factor de forma. Si observamos aquí en la ecuación, ya son valores que tengo predeterminados, ¿no? Diría entonces que observando aquí el BRMS es BM sobre 2 y BCD es BM sobre pi. Si empezamos a trabajar este término, me queda de esta manera. Y el resultado a que llego en esta parte es de, permítanme, es de aproximadamente 1.57. Eso significa que es un 157%. Estamos observando entonces que el valor del factor de forma es un valor constante, tal como la eficiencia, y por más que cambie yo el transformador, el diodo, el foco, esos valores, tanto la eficiencia como el factor de forma no van a cambiar. ¿A qué se refiere el factor de forma? Bueno, pues se refiere a que en un momento dado se supone que debió haber pasado la mitad de la señal y no pasa, ¿verdad? No pasa esa señal. Y esto se ve reflejado que por arriba del 100% hay un 57% más de deformación, llamemos, o de forma. Esto quiere decir que entre más cerca esté del 1, significa que va a tener mejor forma que esta parte. Pero bueno, pues por el hecho de que la señal ha sido modificada, significa que ha sido modificada a un 157%, o sea, un 57% por arriba de lo que es originalmente. Eso significa factor de forma. Hablemos de factor de rizo. Factor de rizo es factor de forma menos 1 y a esto lo ubicamos nosotros raíz. Esto quiere decir que si ya tenemos el factor de forma, sería 1.57 al cuadrado menos 1, y a esto le sacamos raíz. Diríamos entonces que queda a 1.21, o sea, sería 121% el factor de rizo. Esto quiere decir que cuando la señal se corta en el foco, lleva una cierta cantidad de rizos, problemas que lleva la señal, piquitos chiquitos en las curvaturas. Bueno, y aquí se refleja que hay 21% por arriba de qué? Del 100. Eso significa factor
de rizo. Por último, quedaría el TUF. Sería factor de utilización del transformador. Es en inglés, traducido al revés, bueno, sería factor de utilización del transformador, que estaríamos hablando la potencia del circuito sobre potencia de entrada. Y esto lo voy a explicar. Este sería el PCD, la potencia aquí en el circuito y la potencia que entra al circuito. Pero la potencia que entra al circuito tenemos una corriente que le vamos a llamar IS y un voltaje que viene del secundario que le llamaríamos BS. ¿Qué significa la S secundario? ¿No? Corriente del secundario del transformador y voltaje. Por lo tanto, PI decimos que es igual a BS y S. ¿Ok? Entonces podemos aquí sustituir esta fórmula, decir que PCD es igual a BS y S. Esto quiere decir que este es un parámetro que en un momento dado podemos determinarlo, medirlo en el laboratorio y calcularlo. A grandes rasgos, en el laboratorio, las mediciones que se realizan son corriente que entra, corriente que sale, voltaje que entra, voltaje que sale. Pero la diferencia es que al inicio tenemos alterna y después tenemos corriente directa. Aquí en práctica es cuando yo les recomiendo a la mayoría de mis estudiantes que tengan mucho cuidado, porque cuando están midiendo con el multímetro, lo conectan en directa y se les olvida cambiar la escala y el rango y la medición y la magnitud de la señal, y se quedan donde mismo, y muchas veces de directa alterna se quema, pero de alterna a directa a veces aguanta. Y aquí hay que tener mucho cuidado con esa medición, ¿no? Que esa es la idea. Bueno, de manera general, jóvenes, de manera general, estos son los parámetros, que pudiéramos decir que se van a analizar en un circuito de rectificador, ¿no? Que este es el primero de ellos, y después veríamos un ejemplo con más calma. Pero esa sería la idea general de los parámetros que manejaríamos de operación.